Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Sebastián Moreno y en conjunto con Julieta López realizaremos una presentación sobre el régimen, forma de Estado y sistema político. El siguiente trabajo será una recopilación de ideas las cuales nos demostrarán cómo se relacionan los conceptos de sistema político, régimen y forma de Estado. Por esta razón haremos una pequeña revisión sobre el significado de cada uno de estos conceptos. Bueno, para partir, David Easton define sistema político como un conjunto de interacciones políticas. En este sentido, considero que es relevante agregar que éstas ocurren en un entorno histórico y cultural específico. En efecto, la teoría plantea que los actores se encuentran en relaciones de interdependencia, la cual se encuentra determinada a su vez por las prácticas, hábitos e instituciones propias del sistema, los cuales organizan y regulan las interacciones de los mismos. Cuando hablamos de forma de Estado nos referimos a cómo se distribuye y organiza el elemento territorial del Estado, determinando a su vez la cuota de autonomía que se le entrega a cada parte del territorio. Es importante recalcar que hay una relación entre la división territorial del Estado y cómo se llevarán a cabo las interacciones entre el elemento humano y el poder. Por último, cuando nos referimos a régimen, hacemos una referencia en primera instancia a cómo es que el gobernante llega al poder, para después considerar que este término también engloba al conjunto de leyes e instituciones que organizan el Estado y a su vez cómo regulan el ejercicio del poder. Estos conceptos deben ser entendidos como un conjunto, puesto que se encuentran en una profunda relación, ya que régimen y forma de Estado son las bases sobre la cual se levanta un conjunto de relaciones. Son parte de la estructura sobre la cual se construye una determinada cultura política y sobre la cual se organizan las relaciones de los actores. Una manera de concebir cómo es el régimen de un Estado recae primeramente en una revisión sobre cómo ha llegado el gobernante al poder. Si lo ostenta porque ha sido una decisión del conjunto de ciudadanos, diremos que es un régimen democrático, mientras que si decimos que ha llegado al poder a través del uso de la fuerza, hablamos de un régimen no democrático. Como es lógico, el tipo de régimen será sumamente relevante sobre cómo se llevarán a cabo las relaciones de poder entre la élite gobernante y los ciudadanos. En efecto, en los regímenes democráticos, quienes gobiernan buscan ser representativos de quienes han permitido que estos lleguen al poder, y su actuar estará regulado. Por otra parte, en un régimen no democrático, y dependiendo si son un autoritarismo o un totalitarismo, los gobernantes ostentan diferentes límites sobre los cuales pueden ejercer su poder. En los primeros, el poder se encuentra en relación con el apoyo de ciertos grupos de la sociedad, de manera que los gobernantes tienen una gran cuota de poder. Sin embargo, hay límites predecibles. En los segundos, la ideología y la movilización provocan que el líder y su partido tengan un poder prácticamente ilimitado sobre la sociedad. Idea 2. La pluralidad de los grupos. En los regímenes democráticos, el pluralismo político se alza como un principio ideológico básico. Esta noción nos indica la división de la sociedad en grupos distintos. Estos serán protagónicos, puesto que competirán por llegar al poder político bajo unas mismas condiciones. En efecto, en las democracias se permite el pluralismo político y se busca impedir que un grupo sea capaz de sobreponerse frente a los otros. Dahl estima que el pluralismo es algo esencial para la democracia, siendo este más un beneficio que una debilidad. En concreto, en la democracia los grupos compiten por el poder político y para llegar a este deben ser representativos de la sociedad, puesto que necesitan su aprobación para gobernar. Lo anterior dista mucho en los regímenes no democráticos. El pluralismo político es inexistente en los totalitarismos, por lo que los gobernados pueden participar en el proceso político a través de un solo canal o un partido único. Este siendo orientado por una ideología totalizante que controla y regula todos los aspectos de la vida de las personas. El partido político único de gobierno desarrolla la educación y la propaganda que da sustento permanente al régimen establecido. En los regímenes autoritarios, el pluralismo político es limitado y no responsable, sin una ideología elaborada y directora, carentes de una movilización política extensa e intensa, y en las que un líder ejerce el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante predecibles. Idea 3.
Figura del ciudadano. La participación de la ciudadanía en procesos de cambio político ha sido variable, ampliamente referida en los estudios sobre transición y consolidación democrática. El empleo de dicha variable, sin embargo, no ha estado acompañado de suficiente rigor conceptual, afectando así la comprensión de su papel en el desmantelamiento del autoritarismo, así como de la génesis y estabilidad de las instituciones democráticas. En efecto, el rol que cumple el ciudadano dentro de la sociedad se diferencia dependiendo de la estructura misma del sistema. En este sentido, dista mucho el protagonismo del ciudadano en un régimen democrático y en un régimen no democrático. En la democracia, el ciudadano es capaz de participar e influir sobre las decisiones que toma el gobierno por medio de diferentes mecanismos. A su vez, cuenta con la capacidad de competir con sus pares en busca de ser quien ostenta un cargo político. En un régimen autoritario, el rol que cumple el ciudadano dependerá de lo que plantea el dictador. En concreto, se habla de que estos sistemas cuentan con ciudadanos intermitentes, ya que quien gobierna los dota de poder en la medida que beneficia a la permanencia del régimen. En los totalitarismos, el ciudadano no tiene ninguna influencia sobre la toma de decisiones, puesto que no hay espacio para pluralismo ni para contradecir lo que plantee el rey o el partido. En efecto, en estos sistemas, el partido toma relevancia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de las personas. Para continuar con este trabajo, haremos una revisión de lo que plantea el politólogo estadounidense Robert Dahl. Este autor nos comenta sobre dos criterios con los cuales un sistema político puede ser considerado como una poliarquía. Es importante recalcar que para Dahl una poliarquía hace referencia a un sistema en donde ningún grupo es capaz de sobreponer su poder y se permite la pluralidad política. Su pensamiento será clave para determinar, de hilar la relación que existe entre las 5 ideas que se presentaron en esta presentación. Los dos criterios son el de la representatividad, liberalización y el de la inclusividad y participación. Para que un sistema político sea considerado como una poliarquía, es necesario que se cumpla con el principio de representatividad o liberalización, en donde la clase gobernante debe representar los intereses y los deseos de una sociedad en su conjunto. En efecto, el grado de representatividad que tiene la élite gobernante nos habla mucho acerca del tipo de régimen que hay en el sistema político, puesto que en una democracia estos actuarán acorde al juego democrático, mientras que en un régimen no democrático, la representatividad del gobernante se encontrará en función del tipo de régimen no democrático al cual pertenezca. Así en un autoritarismo, quien está al poder suele representar los intereses de unos determinados grupos y en un totalitarismo, quien está al poder suele representar los intereses del partido. Para que un sistema político vaya hacia una polarquía, también es necesario que se cumpla con el principio de inclusividad o participación, en donde cada vez se le otorgue un rol más importante al ciudadano, entendiéndolo a este como alguien que influye dentro de las decisiones que toma el gobierno. Dahl cree que hay al menos 5 criterios para lograrlo. En primer lugar, se sitúa la participación efectiva, en donde todas las personas deben tener las mismas oportunidades para así dar a conocer sus puntos de vista a los demás para poder decidir así una determinada política. En segundo lugar, se encuentra la igualdad de voto. Esta se refiere en cuanto a que llegue el momento de votar para decidir una determinada política, todos deben tener derecho a voto y el voto de todos debe ser igualmente importante. En tercer lugar, la comprensión ilustrada, la cual dice que todo miembro debe tener las mismas oportunidades para instruirse sobre las diversas políticas y sus determinadas consecuencias. En cuarto lugar, está el control de la agenda, donde los miembros pueden introducir cambios a las políticas decididas. De esta manera, los 3 primeros criterios no acabarían nunca. Siempre habrá oportunidades para dar nuevos puntos de vista, siempre tendrán que votar todos los miembros y siempre tendrán que estar en constante estudio las políticas para ver cuál de ellas es más conveniente. En quinto y último lugar, se hace, se hace visible la inclusión de los adultos, en el cual todos, o al menos la mayoría de ellos, que son residentes permanentes, deben tener los plenos derechos de ciudadanía que están implícitos en los 4 criterios anteriores. Desde el momento que se incumple cualquiera de estos requisitos, los miembros no serán políticamente iguales.
Pensamientos de Dahl son posibles de graficar por medio de una correcta elementos de participación y representatividad tenga un determinado sistema político, más direccionado será hacia un régimen democrático. Esto cobra relevancia en cuanto da cuenta que no todas las democracias son igual de democráticas, y a su vez, no todos los regímenes no democráticos son igual de no democráticos. Esto nos permite visualizar las denominadas democracias autoritarias, en donde se cumple con los requisitos básicos de una democracia, pero no son consideradas como una democracia plena, o los autoritarismos con rasgos democráticos, en donde a pesar de ser autoritarismos, se otorgan ciertas capacidades a los ciudadanos con la finalidad de mantener el régimen con vida. Como pudimos ver, las ideas que hemos trabajado en la presentación nos dan cuenta de una estrecha relación que hay entre el régimen y la forma de Estado, puesto que estos son esenciales para ver cómo se llevarán a cabo las diferentes relaciones del poder dentro del sistema político. El sistema político y su composición está representada por el tipo de régimen en conjunto con su forma de Estado. De esta manera, a través de las distintas vías de acceso y de determinación de poder, se establece la autonomía de cada territorio y cómo se efectuarán las relaciones entre gobernantes y gobernados. Agregando a esto, y como fueron nombrados anteriormente, los valores tales como los derechos del hombre, la participación de la ciudadanía y el pluralismo se mencionan como temas que trascienden al Estado y se comprenden a la sociedad que le ejerce, además de ser determinantes para el tipo de sistema político al cual nos enfrentamos. En efecto, el régimen y la forma de Estado son ejes centrales sobre la cual se estructura el sistema político y se hacen como determinantes a la hora de moldear la estructura misma del sistema, así como la cultura política del mismo y el rol que cumplen los actores. Muchas gracias por su atención.